En este video vamos a ver vamos a empezar viendo algunas operaciones que se pueden hacer sobre series. Nosotros anteriormente mencionamos ya que cada columna es una serie. Entonces, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos tomar todos los nombres de personas que ganaron alguna vez un Oscar, nosotros podemos quedarnos con la columna person, que esta es una de las formas que tenemos de seleccionar una columna, que después vamos a ver en detalle, y eso nos va a dar todos los nombres de personas. Esta es una serie, ¿sí? Si nosotros quisiéramos con otra anotación, podemos hacerlo con punto, poner punto person. La única diferencia entre el index operator y el punto person es si nosotros acá tuviéramos un nombre, por ejemplo, que tuviera un blanco, nosotros no podríamos seleccionarlo con el punto, ¿no? Porque no podemos acá poner espacio y otra cosa. En cambio acá, nosotros entre comillas simples podemos indicar cualquier nombre, incluyendo, por ejemplo, blancos. Entonces, de haber sido, no sé, person espacio ID o person name, acá hubiésemos podido ponerlo con comillas, acá no hubiésemos podido utilizar esta anotación. Lo cual, esta anotación en realidad es mejor, pero sepan que existen y pueden llegar a haber escrito código con ambas notaciones. Bueno, si nosotros quisiéramos ver, por ejemplo, yo antes mencioné que cada columna era una serie, si nosotros le hacemos un type a la columna person que acabamos de seleccionar, vamos a ver que es del tipo serie. Si nosotros queremos transformar esto en un data frame, basta con hacerle un toFrame, y con el toFrame nosotros vamos a poder transformar eso a data frame, y obviamente el type va a dar que es un data frame. Hay ciertas operaciones que se pueden hacer sobre series y otras que se pueden hacer sobre data frames, con lo cual es importante ser conscientes de cuál es la estructura que estamos manejando en cada momento para poder saber cuál es la forma correcta de manejarla. En este caso, por ejemplo, si nosotros al data frame le hacemos un info, vamos a verlo como una estructura que tiene una única columna, ¿sí? Esto es un data frame y esto es una serie que, bueno, lo veríamos como una lista con todos los valores. En este caso vemos una estructura que tiene una sola columna del tipo object. Como les mencioné antes, tenemos algunas operaciones que se pueden hacer sobre data frames y otras que se pueden hacer sobre series. Si quisiéramos listar cuáles son los métodos que aplican sobre cada uno, bueno, podemos ver cuáles son los métodos. Esto es solo para tener una idea de cuáles son. Lo mismo que apliquen sobre data frame. Hay muchas cosas que son similares o se podrían aplicar, pero hay algunas diferencias. Supongamos ahora que vamos a querer seleccionar dos columnas que tengan dos tipos de datos distintos, para que también vean que las operaciones sobre distintos datos pueden dar resultados distintos, ¿no? Nosotros acá, por ejemplo, seleccionamos de Oscar Demographic primero la película y después el año. La película es un object y el año es un int. Entonces, así nos quedamos con esto. Oscar's Movie es un data frame que tiene una sola columna, que
bueno, que tiene, en realidad es es una serie que tiene los nombres, y acá es una serie que tiene los años. Si nosotros queremos contar los valores, nosotros dijimos que sobre una serie podíamos hacer un value count. Entonces, si nosotros quisiéramos ver cuántas ocurrencias hay de cada valor, nosotros podemos hacer sobre Oscar Movie un value count y ver cuántas ocurrencias, por ejemplo, $1 Million Baby tiene 5 ocurrencias. Rain Man una sola. Si eso mismo quisiéramos ver, no la cantidad, sino que el porcentual, o sea, cuál es el volumen relativo de cada una de las películas, nosotros podemos hacerlo, el value counts con normalized true, y lo que nos va a mostrar es para cada película, ya no la cantidad, sino que 0,0111 por ciento de ocurrencia con respecto al total, ¿no? Esto es sobre 1, ¿no? Entonces, todo esto suma 1. Entonces, esta es la participación de esta película con respecto al total de ocurrencias, o sea, las 400 y pico que teníamos dando vueltas, todas las películas que había. En el caso de las series numéricas, lo que nos permite es entender cuáles son cómo es la distribución, ¿no? O sea, podemos ver que en tal año tenemos registradas 8, en tal año 5. Obviamente este dataset no está completo, ¿no? Porque hay años en donde aparecen 1 o 2 películas, eso no está bien. Pero bueno, esto después les voy a publicar porque lo pueden bajar de Kaggle, hay una competencia con estos datos, así que no sé si hay una competencia o está el dataset publicado, así que lo pueden usar para hacer pruebas también. Bueno, igual que antes, yo antes había asignado Oscar Demographic el Year of Award bueno, con un nombre, ahora directamente lo estoy haciendo el value count sobre la columna, y da lo mismo porque es una serie, con lo cual me devuelve nuevamente una serie con las ocurrencias asociadas a cada uno de los elementos. Anteriormente habíamos visto el describe y habíamos visto cómo se puede hacer calcular un montón de estadísticas, ¿no? Nosotros podemos a mano también calcular estas estadísticas sobre varios o sea, por columnas o sobre los datasets, sobre el data frame entero. Entonces podemos hacer, por ejemplo, un size, esto vamos a tener el total de elementos que tenemos, filas y columnas. Si hacemos un shape, nos va a mostrar filas por columnas. Si hacemos un len, nos muestra solo la cantidad de filas que tenemos. Si hacemos un count, vemos los valores asociados a cada tipo, a cada columna. Fíjense que el size nos da 441, el count, por ejemplo, de esta columna en particular, nos da solamente 8, porque de los 441 que tiene de longitud, solo 8 valores son distintos de null. El resto de los valores son null. Entonces no nos va a devolver como que tiene el count da 8, porque son solo 8 los valores válidos. Si nosotros quisiéramos hacer sobre esta columna un is null, lo que nos va a devolver es
digamos, nos va a devolver un valor booleano asociado a cada una de las posiciones, indicando si es verdadero o falso, que es nulo. Entonces, cada vez que sea nulo va a tener asociado un true, y cada vez que no sea nulo, va a tener asociado un false. Esto nos lo va a devolver en una serie. Entonces vamos a tener una serie de valores booleanos que nos va a determinar si el valor asociado era o no nulo en esta columna. Si nosotros hacemos un hash nonce, esto en vez de devolvernos una serie y un valor por cada uno de los elementos de la columna, lo que nos va a devolver es si existe algún none dentro de la columna. Podríamos tener todos false, salvo uno true, y acá nos devolvería que es true porque existe uno. En este caso nos devuelve uno por cada uno de los elementos que tenemos en esa columna, y acá nos devuelve un único valor, que sería como la sumatoria de todo esto, ¿no? En realidad, si acá hay algún true, es un OR. Si acá hay algún true, nos va a devolver true. El count lo podemos aplicar sobre el data frame directamente, y va a hacer lo mismo, nos va a devolver el valor asociado a cada una de las columnas, en vez de devolvernos digamos, el valor de una columna como lo habíamos hecho al principio. Y si le asignamos directamente a una columna, le asignamos, por ejemplo, como Oscar's Date of Birth Gold, en este caso nosotros acá, esto nos va a devolver una serie con los valores de esa columna. Supongamos que nosotros queremos hacer algo con los valores que nos aparecen, que no están definidos. Nosotros acá podríamos hacer un fill NA, y para todos los valores que están como none, que acá nos aparecían como none, le vamos a poner el valor none. ¿Sí? Pero esto es un string. O sea que va a pasar, acá no tenía un valor asociado, y acá va a pasar a tener un valor asociado. Entonces, cuando nosotros hacemos un count, ahora ya no nos va a aparecer como que había, no sé, 7, 8 valores. Nos va a aparecer como que tenemos todos los valores, tienen algún valor posible, porque los que antes estaban como none, ahora van a decir none. None es un string, podría decir Pepe. ¿Sí? Nosotros podemos determinar que todos los que aparecen como none adquieran un cierto valor con fill NA. ¿Cuál va a ser el valor? Va a depender un poco de lo que estemos haciendo, ¿no? Lo mismo, bueno, tanto el size como el count ahora van a pasar a darme el mismo valor. Y lo otro que se puede hacer es, para las series que tienen, se puede hacer con las series o si no también a nivel de data frame, ¿no? Pero en este caso, para una serie que tiene algunos none, este era el nombre de la serie que habíamos guardado con los valores originales, le podemos hacer un drop NA. Si es que nosotros decidimos que si no está definido el valor, no nos interesa el dato, nosotros podemos hacer un drop NA. Cuando hacemos un drop NA, perdemos ese dato directamente. Entonces, tanto el count como el size nos van a pasar a dar el valor, la cantidad de datos que tenían un valor definido, en este caso 8. ¿Sí? Entonces, en este caso, ambos nos van a pasar a dar 8, porque todos los que eran NA simplemente los descartamos. Por último, vamos a ver algunas estadísticas. Nosotros habíamos visto con Describe que se podían hacer estadísticas sobre todo, si se quiere, sobre todo el data frame, que lo que va a hacer es aplicarla sobre todos los valores numéricos. Ahora, se puede hacer estadísticas, correr estadísticas específicas sobre alguna columna, si no lo queremos hacer sobre todo. O se podría hacer una serie de estadísticas a mano, ¿no?
Pero si nosotros corremos un describe, esto, por ejemplo, sobre Trusted Judgment, nos va a correr todas estas estadísticas sobre la columna que nosotros le indicamos. Si nosotros hacemos lo mismo sobre una columna que sea un object, los valores van a ser distintos, porque yo no puedo hacer un promedio de strings, por ejemplo, pero sí nos va a decir cuál es el valor más común, es este $1 million baby, cuál es la frecuencia máxima, y cuántos valores únicos tenemos y cuántos valores totales tenemos. Entonces, el resultado del describe, de correr describe, va a ser distinto si la columna es numérica o es una columna del tipo object. Y si lo corremos sobre todo el data frame, lo que nos va a tirar es el resultado sobre todas las columnas que sean numéricas. Acá no va a tener en cuenta los objects directamente.